Amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del lunes 25 de mayo está llena, por supuesto, de noticias. Muchas de ellas tienen que ver con el tema energético, desde el asunto de del ingreso de los buques iraníes con la gasolina hasta el tema bastante más delicado y bastante más trascendente, que es la perspectiva cada vez más inminente, cada vez más cierta, desgraciadamente, de la pérdida de ese activo fundamental de la República en el exterior como lo es Citgo. Entre una cosa y la otra, hay una buena cantidad de titulares, reflexiones importantes, ciertamente. Ahora, más allá de la hojarasca, más allá de los titulares, yo creo que es importante intentar una reflexión desde la perspectiva ciudadana. Ya hemos escuchado a lo largo de toda la semana anterior expertos, investigadores, personas que tienen estudio y que le han dedicado ciertamente buena parte de su trayectoria profesional como técnicos al tema energético, tanto en el área del gas como en el área de petróleo y gasolina. Ahora, caramba, ¿cómo no ver nosotros? ¿Cómo no advertir nosotros que a propósito del tema concreto de la gasolina hubo dos posturas y ambas, por cierto, desestimando la necesidad del ciudadano? Dos posturas que estaban centradas en el balance de poder, en el pulseo por el poder y prácticamente haciendo abstracción del drama de centenares de miles de venezolanos languideciendo, en algunos casos literalmente muriendo en las colas frente a las estaciones de servicio. Es precisamente ese el punto de mira de un importante artículo que circuló este fin de semana en el portal de Provea. Como ustedes saben, Provea es el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Ese artículo tiene por nombre La gasolina y la renuncia al propósito más grande del gobierno de Guaidó. Y quien hace ese artículo, quien redacta ese artículo, es un destacado activista de la sociedad civil venezolana, el doctor Jairo García Méndez. Es abogado, es profesor en Derecho Constitucional, es integrante de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara y es integrante también del Consejo de la Ciudad de Barquisimeto, es consejero ciudadano de la Ciudad de Barquisimeto y lo tenemos en línea en este momento. Jairo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Podrás compartir con la audiencia de Radio Caracas Radio un apretado resumen del planteamiento que hace en este artículo? Muy buenos días, te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo, muchas gracias por la invitación, buenos días para toda la audiencia. Y efectivamente, era una preocupación que venía desde hace semanas en relación con este tema, con el ingreso, con la escasez de gasolina que hay, con los esfuerzos que había hecho el gobierno, para bien o para mal, para importar gasolina y surtir gasolina, y todo el problema que también se ha generado en relación con los cazarrentas que llaman, de ese ingreso ilegal que es el saqueo de la gasolina, que todos los venezolanos sabemos cómo opera en todo el país. Ahora, el gran problema que se ve, que se siente, que lo siente uno como ciudadano, es precisamente que esa escasez está afectando la producción de alimentos, la movilización de alimentos, la movilización del personal sanitario en medio de una crisis como la pandemia que se está acentuando, que todavía no hemos vivido los venezolanos en todo su impacto que ha tenido, y
Y esto generó una discusión primero en Twitter con Ignacio Hernández, un profesor conocido, que fue designado procurador especial del gobierno encargado, y que ha hecho una labor interesante en la protección de activos de Venezuela, sobre todo en Estados Unidos, y defendiendo a Venezuela en algunos juicios, en algunas laudos arbitrales que ha habido en contra de Venezuela. Ahora, la discusión se centró en lo siguiente. El gobierno encargado debe hacer algo para permitir, para facilitar el ingreso de la gasolina al país, o no debe hacer nada y debe limitarse simplemente a seguir bloqueando cualquier actividad de Maduro que ponga en riesgo los activos venezolanos. Esta fue la discusión que hubo en Twitter y luego se convirtió, él publicó un artículo que lo tituló La gasolina y el Estado fallido en Venezuela, donde sostiene que el ingreso de la gasolina o permitir el ingreso de gasolina a Venezuela es fortalecer el gobierno de Maduro, que esta gasolina va a ser usada para seguir persiguiendo a la oposición, para seguir violando los derechos humanos y para seguir enriqueciendo a cierto sector que se aprovecha pues, del tráfico ilegal de la gasolina en el país. Yo me comprometí en Twitter a responderle y escribí este artículo que tú acabas de citar y que por la gentileza de Rafael Uzcategui se publicó en Provea, en el portal de Provea, por los vínculos que hay de la red de derechos humanos con Provea, un vínculo muy cercano, muy estrecho, porque estamos dedicados al mismo tema que es la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, independientemente del conflicto político que hay en el país, o tratando de trascender ese conflicto político y viendo a las necesidades, a la satisfacción de los derechos ciudadanos, de los derechos de los seres humanos que se debaten entre la vida y la muerte, porque así es la situación que estamos viviendo en el país. Y luego entonces yo hago mi razonamiento, donde resumo pues, lo que dice el profesor Hernández, y sostengo que está equivocado en su razonamiento, que el gobierno encargado debería, a través de un acuerdo, a través de una decisión, acercarse y permitir ese acceso de gasolina, porque estaba poniendo en riesgo precisamente el derecho a la vida y a la salud de los venezolanos por la escasez de gasolina que hay. Que tiene que haber limitaciones, que tiene que haber condiciones para que el gobierno de Maduro pueda importar la gasolina, distribuirla, tiene que haber participación de los humanitarios que están dentro del país, que están en organizaciones internacionales, para que esa gasolina llegue precisamente a los médicos, al personal sanitario, a los productores de alimentos, a los transportistas de los alimentos, y garantizar así un mínimo del derecho a la salud y del derecho a la alimentación. Y que el conflicto político debe ceder un poco esa intención legítima de la oposición de conquistar el poder, de hacer cesar a Maduro en el Poder Ejecutivo Nacional, y si haya unas elecciones o que haya un gobierno de emergencia nacional, tiene que cesar ese objetivo y darle preeminencia al derecho a la vida, al derecho a la salud y preeminencia a los derechos humanos, tal como está previsto en la Constitución y está previsto también en el estatuto que rige la transición hacia la democracia, que debe regir precisamente el gobierno encargado de Juan Guaidó. Entonces yo sostengo que ese propósito mayor, que es el propósito de una política civilizada, de altura, y que deberíamos los venezolanos exigir de la política, de los sectores políticos, del liderazgo político, debe poner en primer lugar el derecho a la vida y el derecho a la salud de los venezolanos, pensar un poco en el tema, en el conflicto, como una especie de tregua o de armisticio, que a mí no me gusta pensar porque es un lenguaje militar, es un lenguaje del derecho a la guerra, pero sí un acuerdo político que permita regularizar el conflicto político que hay a los fines de atender la emergencia humanitaria compleja y atender sobre todo esa catástrofe que uno que se siente, que se nos viene encima a los venezolanos debido a la manera tan irregular como se ha atendido el problema de la pandemia del coronavirus en Venezuela. Esa es en síntesis mi preocupación y la preocupación de un gran sector de la sociedad civil. Yo pertenezco también aquí al Consejo Constitutivo de la Ciudad. El Consejo Constitutivo de la Ciudad acaba de sacar un comunicado preocupado, por supuesto, por el tema de la pandemia y tratando de que los ciudadanos nos organicemos para monitorear lo que está pasando, tratando de que los ciudadanos organizados puedan participar también en la gestión de esta pandemia con las organizaciones realmente que tienen el control territorial en el país, que es el gobierno de Maduro, que son las gobernaciones, que son las alcaldías en manos del PSUV, y que unidos
distingo de razones políticas, tenemos que ver primero el grave problema que hay, la amenaza que hay sobre la vida de los venezolanos, sobre la salud de los venezolanos y sobre el derecho a la alimentación y a la existencia mínima del venezolano. Eso debe estar por encima del conflicto político con miras a la solución de la ilegitimidad del ejercicio del poder o no. Eso debe estar por encima de las miras electorales y eso debe estar por encima de las aspiraciones políticas legítimas que cualquier sector de la vida social pueda tener. Poner primero la vida, la salud y el derecho a la alimentación de los venezolanos y estar quizás en las posturas extremas y darle preeminencia a la satisfacción de los derechos básicos del venezolano. Sí, eso fue mi participación que ha generado polémicas y por supuesto ataques en las redes y todo eso, pero es una postura más digna que se podría tener como ciudadanos y esa ha sido pues, lo que he escrito en este artículo que ha rodado por las redes. Estamos conversando con el doctor Jairo García Méndez. El doctor Jairo García Méndez es integrante de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara, es profesor de Derecho Constitucional y es integrante del Consejo de la Ciudad de Barquisimeto, es consejero de la Ciudad de Barquisimeto. Ha escrito este artículo que rebate los planteamientos hechos por Nacho Hernández, el procurador especial designado por la Asamblea Nacional y el gobierno interino. Ahora, en realidad esto trasciende mucho el tema de la gasolina, profesor García Méndez. Recuerdo cuando la sociedad civil planteó un proyecto para disminuir el costo, el drama que el caos eléctrico estaba generando en los estados Zulia, Táchira, Mérida y Nueva Esparta, cuando la sociedad civil organizada hizo una propuesta de un proyecto de ley que iba amarrado incluso a unos recursos que podían venir vía Corporación Andina de Fomento, también concretamente en la oposición venezolana se dio ese debate. Hay gente en la oposición venezolana que cree que cualquier mejora en la condición de vida del venezolano, cualquier auxilio en la condición de vida del venezolano es quitarle presión al régimen. Y hay personas que creen, como usted, que cualquier auxilio al venezolano en situación desesperada no solamente es una necesidad política, sino que es un deber ético, es un deber moral, porque la política tiene que estar al servicio de la gente y no al revés. ¿Cómo cree usted que se siga procesando ese disenso, por así llamarlo, en el campo democrático, cuando ya el coronavirus nos plantea un horizonte temporal más acotado? Es decir, el equilibrio catastrófico no puede ser infinito. Ya tenemos una amenaza inmensa en nuestras narices que hace que ese tema sea resuelto de una forma o de otra. ¿Qué cree usted que va a pasar? Yo sí creo que en el sector, en el liderazgo opositor hay gente muy sensible. Lo hay. De hecho, nosotros aquí, como organizaciones de derechos humanos, de sociedad civil, estamos muy, conectados con el grupo parlamentario del Estado Lara, y son personas sensibles, personas que saben y que han vivido también, que tienen familia, que tienen amigos, que viven la situación a diario y que no creen que ahogando a la población más, el gobierno de Maduro va a colapsar. Además, técnicamente, los estudios comparativos que hacen los politólogos y que se divulgan a cada rato y se discuten en las redes sociales nuestras, lo demuestra. Es decir, el ahogo a la población civil no significa el ahogo o el colapso de un gobierno autoritario y va a ocurrir en cualquier parte del mundo que ahogando a la sociedad civil, ahogando a la población, se pueda colapsar a un gobierno. Ha habido otras maneras y mayoritariamente las soluciones se han dado a través de negociaciones serias, negociaciones lentas, negociaciones difíciles de llevar porque se trata del poder y de las ambiciones de poder de distintos sectores sociales. Entonces, yo sí creo que funcionando, yo creo que ha habido un aprendizaje por parte del sector del liderazgo venezolano, ha habido un aprendizaje que de una u otra manera en cualquier momento tiene que imponerse esa sensibilidad, porque se trata de un dilema moral como tú lo estabas planteando. Es decir, se trata de o dejamos morir a cientos de venezolanos por una presión política en contra de un régimen que técnicamente no, o teóricamente no ha dado resultados en ninguna parte del mundo, o intervenimos para satisfacer, para aliviar, mitigar las consecuencias de una pandemia, las consecuencias de una crisis humanitaria y seguir
en la lucha política de verdad legítima, porque nadie está diciendo que estén en la lucha política legítima por unas elecciones, por una salida constitucional pacífica, por un acuerdo político que nos lleve a mejorar la situación del país. Nadie está proponiendo que se pese en ese sentido, sino que se extendan algunas cosas de ese conflicto para atender lo verdaderamente importante de la población venezolana, la exigencia de la población venezolana, que se les permita vivir, que se les permita el acceso a la salud, que se les permita el acceso a los alimentos. Esa es la exigencia de más de un 90% de los venezolanos, que están desesperados, que no saben qué hacer con la situación que estamos viviendo, que no saben si poner en riesgo su vida, salir a producir lo mínimo vital, o quedarse y morirse de hambre en su casa para cumplir una cuarentena, que no está siendo atendida debidamente por el régimen de Maduro. Entonces, debemos sensibilizar a nuestros políticos, a ese sector, a ese liderazgo, seguir presionando y seguir exigiendo. La política también es exigencia ciudadana, y esa es la responsabilidad que tenemos desde el sector, desde la sociedad civil venezolana, seguir exigiendo, seguir exigiéndole a nuestro sector, a nuestro liderazgo político, que atienda los problemas serios que nos amenazan a todos los venezolanos, porque va a ser muy difícil luego hacer política, pedir el cese de la usurpación y elecciones libres, o la conformación de un gobierno, como es esa propuesta que está prevista en el estatuto que rige la transición hacia la democracia, sobre cadáveres, sobre montañas de cadáveres, sí, como metafóricamente se puede decir, que ojalá no lleguemos a esa situación. Doctor, entonces, es una exigencia. Le agradecemos inmensamente que nos haya regalado estos minutos y que haya hecho este planteamiento que creo es un planteamiento absolutamente legítimo y debe ser incorporado al debate público a propósito de este tema y de los temas que con urgencia se nos vienen encima. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Era el doctor Jairo García Méndez, profesor en Derecho Constitucional, activista de la sociedad civil, integrante de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara y miembro del Consejo de la Ciudad de Barquisimeto. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y ahora quiero que les propongo que hagamos una reflexión sobre esto que nos acaba de decir el doctor García Méndez y en general nuestra apreciación sobre lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Ustedes recuerdan que el gobierno tiene días diciendo que lo que ocurrió el 3 de mayo fue un desastre, fue una estupidez, fue una ridiculez, que naufragó el planteamiento insurreccional de un sector de la oposición en Macuto y en Chuao, en medio de una cosa que fue una chapuza, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Bueno, yo personalmente creo que lo que acaba de ocurrir con el ingreso de los buques iraníes
a aguas territoriales venezolanas es una chapuza, es un reconocimiento pleno por parte del régimen de su inmensa incapacidad. Que un país como Venezuela, que llegó a tener la cuarta empresa petrolera más importante del planeta, que llegó a ser el proveedor privilegiado de petróleo para el occidente del mundo, que llegó a tener, no solamente la cobertura total del mercado interno, sino una disponibilidad tan amplia y tan barata de combustible que sufrimos los efectos del llamado contrabando de extracción. Un país como este, que tenga que recurrir a la importación de gasolina para no morir absolutamente paralizado. Eso es un reconocimiento de incapacidad absoluta. Nosotros tenemos 6 refinerías en Venezuela, incluyendo una que fue durante muchísimo tiempo el centro refinador más grande del mundo, que es el CRP, el Centro Refinador Paraguaná, que es la unión de las refinerías de Amuay y Cardón. Eso lo tenemos nosotros en Venezuela y ninguna sirve para nada, ninguna refina un barril de gasolina. ¿Entiendes? Entonces, importar gasolina no es un logro ni una victoria chavista, no, es el reconocimiento más craso de la incapacidad. Pero la cosa se va más allá. ¿De dónde la importas? La importas de Irán. E Irán es un país no solamente que está sujeto a más sanciones que las que tiene Venezuela, sino que está sujeto a sanciones desde hace muchísimo más tiempo. Y es un país que ha vivido además unas guerras horrendas. No solamente guerras contra Occidente, no, guerras contra sus propios hermanos musulmanes, guerras contra Irak, guerras contra otros países de la región. Entonces, ese país devastado por la guerra, ese país cercado por las sanciones, sin embargo, sí procesa combustible, sí refina combustible, sí produce gasolina y es capaz de enviarla desde allá, desde Irán, desde el Medio Oriente hasta Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la falta de gasolina no es por las sanciones, porque más sancionado está Irán. Que la falta de gasolina no es por la guerra económica, porque guerra de verdad ha enfrentado Irán durante muchísimo tiempo y sin embargo tienen gasolina. O sea, la única explicación para que Venezuela tenga hoy que enfrentar una situación como esta es la gigantesca ineptitud y la pasmosa corruptela de un régimen que es capaz de hacer estas cosas, es capaz de dejar sin gasolina a un país petrolero, es capaz de quebrar una mina de oro, es capaz de quebrar un hipódromo. ¿Sí? Estos tipos agarran cualquier fuente de riqueza y la exterminan por esa doble combinación perversa, la ineptitud y la corrupción. Destruyen todo y lo que no destruyen se lo roban. ¿Qué te puedo decir? Es la única explicación que hay. Sin embargo, entonces voy al segundo punto. ¿Qué pasa? Pasa que, perdónenme lo coloquial de la expresión, disculpen lo coloquial de la expresión, pero ocurre que unos habladores de paja de la oposición crean una expectativa falsa, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, es que van a haber unos barcos de guerra norteamericanos que van a interceptar a los tanqueros iraníes y van a impedir que la gasolina iraní llegue a Venezuela porque eso significa una intromisión brutal de tales y cuales elementos extremistas y radicales en las coordenadas económicas de la región y del hemisferio y bla, 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 bla. Tú te ponías a leer aquellas cosas y tú decías, no, vale, estos tipos tienen que estar en el centro de comando del Comando Sur, allí decidiendo dónde van los destructores, dónde van los portaaviones, dónde despegan los cazabombarderos. Tienen que estar allí. Pues no, vale. Estaban seguramente en Weston o en Doral, campaneando una bebida espirituosa y hablando paja, vale. Hablando paja y tuiteando cosas que encontraron eco desgraciadamente acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Pero se levanta una expectativa de que supuestamente se iba a bloquear el acceso de los 5 barcos esos, 5 barcos que no significan nada, nada. Es mentira lo que dicen algunos de que lo que traen los 5 barcos es igual a un día de producción de Venezuela cuando en efecto podíamos refinar gasolina. No es así, no es tan así, pero sí se puede decir que eso es lo que podíamos refinar nosotros en una semana. Cuando mucho, cuando mucho. Entonces, el tema, insisto, es que se crea una expectativa desmesurada por estos elementos calenturientos de la oposición. Luego, esa expectativa desmesurada se revela como mentirosa y entonces aparece el gobierno diciendo, lo logramos. Salieron nuestros barcos a escoltar a los tanqueros e ingresaron en nuestras aguas territoriales esta solidaridad hermosa del país Irán, de la revolución iraní hacia la revolución venezolana y paja, y paja, y paja. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿O qué es lo que han hecho esos actores? Esos habladores epistoladas. Pues le han regalado una victoria propagandística al gobierno. Y hay gente que dice, pero bueno, está bien, es una victoria propagandística, pero eso se disuelve en horas. Sí, señores, pero este gobierno de lo que ha vivido durante muchísimo tiempo es de su propia propaganda. ¿Entienden? Entonces, creo que es importante que hagamos esta reflexión sobre cómo ciertas posturas y ciertos discursos son utilizados por el régimen para convertir en supuestos éxitos lo que son demostraciones palmarias de fracaso. ¿Entiendes? Esto a nivel de lo que podríamos llamar un análisis inmediato y micro de lo ocurrido con el tema de la gasolina. El tema más de fondo lo señalaba el profesor García Méndez desde Barquisimeto. El tema más de fondo es cuál es la estrategia del campo democrático frente a esta situación y frente a todas estas situaciones que enfrenta el pueblo venezolano. Lo decía de manera muy gráfica Rafael Uzcategui, el coordinador general del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Él pone un ejemplo. Es como que si nosotros los venezolanos estuviéramos secuestrados, ¿ves? Y tuviéramos unos tipos, una banda de secuestradores que nos tienen prisioneros en un sitio, ¿no? Y hay unos tipos que supuestamente nos quieren rescatar. Pero esos tipos que para rescatarnos nos quitan el agua, nos quitan la luz, nos quitan la gasolina, y nos tiran bombas lacrimógenas y nos echan plomo. Y resulta que los secuestradores tienen chalecos antibalas, los secuestradores tienen máscaras antigas y los secuestradores tienen para ellos alimentos, medicinas y agua. Los que estamos fregados somos los secuestrados. Los que padecemos sed y hambre somos los secuestrados. Los que vamos a sentir los efectos del plomo y del gas lacrimógeno somos los secuestrados. Entonces, ¿qué rescate es ese, vale? ¿Qué rescate es ese? Lo estoy diciendo desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista político. Pero si vamos más allá, que es la reflexión que nos propone el profesor García Méndez, es un tema entonces de fondo, es un tema de principios, es un tema ético, es un tema del por qué, para qué y con quién se hace la política. Si usted hace la política para la gente, con la gente, por la gente, en defensa de sus derechos, entonces tú no puedes agarrar una táctica que convierte el dolor de la gente, el sufrimiento de la gente en daño colateral. No vale. Tú tienes que encabezar la lucha de la gente por su propio bienestar. Tú tienes que defender a la gente de la agresión que le hace el gobierno. ¿Tú crees de verdad que alguien en este momento duda del nivel de responsabilidad histórica que tiene Maduro y el chavismo en lo que es la destrucción de Venezuela? Eso no lo duda nadie, absolutamente nadie. Eso no lo duda ni el chavismo. Me refiero, por supuesto, al chavismo popular, al chavismo de base, a lo que le queda de la base popular chavista. Pero si ellos ven que en la oposición no hay un liderazgo ético comprometido con la gente, sino que hay unos tipos que están también, igualito que Maduro, más preocupados por el poder que por el ser humano.
Más enamorados del poder que enamorados del país. Es una operación que en definitiva no se puede decir que sea un tema de rescate de la democracia, sino que es un quítate tú para ponerme yo, pues. ¿Entiendes? Si eso es así, entonces no solamente se le quita eficiencia política al liderazgo opositor, si eso es así, pierde sentido ético la lucha que estamos desarrollando. Entonces, creo que este tema de la gasolina es un test, un importante test acerca, repito, del por qué y para qué se están haciendo las cosas. Y no es clavo pasado, no es que, bueno, ya llegaron los barcos, no. Sabemos lo que va a pasar con los fulanos barcos, sabemos lo que va a pasar con la fulana gasolina. Transformaron todo el tema de la distribución de la gasolina en un megaguiso horrendo, en un negocio brutal, para que el 3 o 4% de los venezolanos financie cosa de poder, una rosca uniformada. Eso es lo que va a pasar. Ahora, pudo haber pasado algo muy distinto, pudo haber pasado algo muy diferente, y no ocurrió así, precisamente porque se desarrolló una práctica de dejar que la gente sufriera para después decir, vistes, es que Maduro no los quiere. El pueblo ya lo tiene claro. El pueblo ya lo tiene claro. Lo que hay que demostrarle al país es que sí hay un liderazgo ético, que sí está interesado legítimamente, no solamente en ponerle la mano a Miraflores, sino en trabajar por y con el ser humano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decía que además de este tema puntual de los buques, de la gasolina iraní, etcétera, etcétera, hay un tema más de fondo que afecta peligrosamente el interés nacional venezolano. Todos sabemos que la matriz energética del planeta está evolucionando rápidamente hacia el uso de energías limpias, hacia el uso de energías no basadas en combustibles fósiles. Todos sabemos que el petróleo está condenado a que en unos 30 o 40 años ceda su puesto a otras formas de energía. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, también sabemos que en lo inmediato, lo que es la reconstrucción de la economía venezolana, tendría que utilizar el recurso petrolero como primera palanca, primera fortaleza. Y dentro de esos recursos hay un activo fundamental que es Citgo, porque Citgo es la posibilidad de entrar con fuerza en el mercado energético más importante del planeta, el de Estados Unidos. Pues resulta que Citgo está en peligro. Y está en peligro por errores brutales cometidos por el gobierno de Chávez, pero también, según nos han explicado algunos expertos, por severas imprecisiones en las que habría incurrido el gobierno interino de Juan Guaidó. Entre otras, por ejemplo, colocar como procurador de la República a un distinguido profesional que tuvo una relación profesional asimismo
con la empresa que demandó a Venezuela y que está a punto de quitarnos Citgo, como es Cristalex. Tenemos en línea a Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero electricista, un venezolano que ha intentado acciones judiciales en los Estados Unidos para preservar este bien fundamental de la República y que ha tenido opiniones ciertamente polémicas y lamentablemente no atendidas suficientemente en el pasado sobre este tema. Jorge, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es el estado del arte hoy de la situación de Citgo? ¿Es verdad lo que dice el procurador Hernández, que no hay peligro, o ciertamente hay una situación compleja? Te escuchamos. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Tú y amigos. Lo primero, si bien el procurador tuvo una relación profesional con Cristalex y con otros acreedores de la República, esa relación profesional no se ha replicado con Venezuela, con la República de Venezuela. ¿Por qué lo digo? Porque le ocultó a la Asamblea Nacional esas relaciones previas que había sostenido y las cuales hacen absolutamente viciado tanto su nombramiento como sus actuaciones. Estamos frente a un fraude constitucional. Esto se ha llevado a la Asamblea Nacional. El año pasado se tuvo una sesión de trabajo con la Comisión de Energía y Petróleo, presidida por Elías Mata, con Oscar Rondero, con Jorge Millán, y ellos estuvieron de acuerdo en llevar adelante una investigación sobre la cual ustedes, los periodistas venezolanos, estoy seguro que podrán preguntarle a ellos cuál es el estado de la misma. Se les anunció lo que debía hacerse en ese momento, que era denunciar el fraude que se había cometido contra la Asamblea Nacional y que se buscasen los remedios. Bueno, eso no ocurrió. Desde entonces, eso fue en junio del año pasado, desde entonces hasta ahora hemos, como se dice en los términos de los abogados, hemos llevado palo en todas las sentencias, y lo peor de esto es que cada vez que llevamos palo, si leemos las comunicaciones que envía el procurador especial, nos cayeron a palos y él dice: acabamos de entrarle a golpes a un palo con nuestra cara. O sea, te cayeron a palos en la cara y tú dices: no, con mi cara acabo de golpear un bate. Bueno, chicos, así no se puede. O sea, ya lo último, el viernes pasado, el juez Stark, que es el que maneja este caso en un juzgado muy importante, un juzgado federal norteamericano, dictaminó que hay que pagarle $1.400 millones a Cristalex, al ex empleador del procurador, y que eso hay que pagárselo a más tardar no. Eso hay que pagarse fundamentalmente con la liquidación de las acciones que PDVSA Holdings tiene de Citgo. Podemos todavía pagar en efectivo, podemos, a lo mejor queda un recurso por ahí que puede intentar la Asamblea Nacional si se pone los pantalones largos y hace lo que se les dijo hace un año que hicieran, que es denunciar el fraude que se cometió contra la misma y por esa vía mostrar la indefensión en la que estuvo la República durante el último año. Lamentablemente, Venezuela en estos momentos estamos con todas las plagas juntas, o sea, un gobierno como el de Nicolás Maduro que ha empobrecido al país con unos niveles de corrupción realmente poco vistos en la historia de la humanidad, algo increíble, y encima de esto, bueno, una falta de coordinación, falta de compromiso de algunos grupos políticos que por cuidar pequeñas parcelas están simplemente permitiendo que nuestro país, los activos del país y lo que será necesario para recuperar a Venezuela se pierda malamente. Pues. Esa es la situación. Estamos conversando con Jorge Alejandro Rodríguez, repito, un ingeniero eléctrico venezolano, conocedor profundo del tema energético y una persona que ha intentado tanto en el ámbito institucional venezolano como en el ámbito judicial norteamericano, ha intentado acciones para salvaguardar estos activos fundamentales de la República como lo son Citgo y PDVSA Holding. Jorge, para ubicarnos, ya el juez
de Edward ordenó que se produjera el pago de la creencia a Crystalec utilizando estos recursos. Y ya la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a dirimir la apelación interpuesta por el gobierno interino. ¿Qué es lo que queda apenas? ¿Cuál es la hoja de parra que queda? La OFAC. Bueno, fíjate, eso es lo que la OFAC es la Oficina de Control de Activos, es la que emite las licencias que permiten o no ciertas transacciones con Venezuela, y se está argumentando que la OFAC es la que va a proteger ese activo. Acá no podemos llamarnos a engaño. La sentencia, yo te la envié y tú lo podrás poner al alcance de tus escuchas. La sentencia del juez es muy clara. El juez dice, si hay alguna cosa que la administración, que el gobierno tenga que decirnos, que venga y la diga acá en esta corte. Eso sí, Venezuela tiene que pagar. En esos términos, en esos términos está escrita la sentencia del viernes, ¿no? 3 páginas muy breves, muy concisas, que no dejan lugar a interpretación ni a ilusiones. Dice claramente, y eso lo sabe cualquier persona que haya que conozca un poco de cómo es la dinámica en Estados Unidos, en ninguna cabeza cabe que una decisión del Ejecutivo va a desplazar o va a paralizar una acción de un juzgado federal. O sea, aquí tenemos juzgados federales que le han dicho a Trump, le han echado para atrás las leyes de migración. Un juzgado federal fue el que hizo la destitución, el escándalo del Watergate, que tuvo como consecuencia la salida del presidente Nixon. O sea, acá no estamos hablando de un pequeño juzgado de municipio. O sea, aquí que se bajen de esa nube, o ni siquiera se bajen de esa nube, que dejen de mentirle a los venezolanos, porque estas no son, y eso es esto quiero llamar la atención. Las actuaciones que ha tenido el procurador no son las actuaciones de quien no conoce lo que debe hacer. Este es un individuo por demás calificado técnicamente, y de lo cual yo lo único que puedo decir ya en estos momentos de angustia venezolana es tomar la frase del Libertador: el talento sin probidad es un azote. O sea, todas las medidas que se han tomado, la manera como se llevó la defensa, la manera como se hicieron los nombramientos de la Junta Directiva de PDVSA, la manera como se prepararon las apelaciones, todo indica unos errores que son inexcusables, que son inentendibles en un abogado de su formación. Jorge, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas permitido el acceso a esta visión ciertamente dura, pero es que dura es la perspectiva que enfrenta la República ante la posibilidad de pérdida de este activo. Muy buenos días, Jorge, gracias. Gracias, Hugo. Era Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero electricista venezolano, conocedor del negocio petrolero y una persona que ha intentado recursos tanto ante la Asamblea Nacional Venezolana como ante la Administración de Justicia en Estados Unidos para tratar de preservar este bien fundamental de la República. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más que la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Valencia sin gasolina, nos dice la Zarela Scani a través de la red social Instagram. Bueno, esa es la situación de dolor, de sufrimiento que hay en buena parte del país. Volvemos al punto inicial que nos planteó el consejero, el integrante del Consejo de la Ciudad de Barquisimeto, el activista de la sociedad civil Jairo García Méndez. Más allá de los temas técnicos, tanto en el ámbito energético como en el ámbito judicial, hay en el fondo un dilema ético. ¿Cuál es la línea correcta para enfrentar a un régimen totalitario que desprecia la vida de los venezolanos? ¿Hay que defender la vida de los venezolanos o por el contrario hay que considerar que la vida de los venezolanos es daño colateral y que lo fundamental es la lucha por el poder mismo, por el poder en sí mismo, como objetivo en sí mismo? ¿Cuál es la actitud que debe tener un proyecto que se plantee la democratización del país? Bueno, esa pregunta se la hacemos a Francisco Rodríguez. ¿Por qué a Francisco Rodríguez? Porque este economista tiene bastante tiempo planteando iniciativas sobre diversos aspectos, sobre el tema alimentos, sobre el tema eléctrico, sobre el tema petrolero, buscando precisamente promover una confluencia venezolana para enfrentar la crisis y no este asunto de priorizar el poder por el poder mismo. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Ya llegaron los buques iraníes, ya se produjo esta situación compleja en relación al tema de Citgo. ¿Qué es lo que viene ahora? Te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chuo. Saludos para ti y para todos tus oyentes. Creo que estamos en un momento muy complejo y tal vez no nos damos cuenta, pero tal vez lo más importante es que ya es el segundo día en el que tenemos reportes de infecciones por coronavirus de más de 100 personas en un día. Que hay un crecimiento exponencial que se está comenzando a dar. Venezuela había estado relativamente protegida del virus hasta ahora, tanto por unas medidas correctas que se tomaron como por el hecho de que era un país relativamente aislado, que tiene mucho tráfico internacional, pero ahora sí se está comenzando a disparar. Hay un fenómeno real, inaceptable, por supuesto, la estigmatización que hace el gobierno de Maduro de los migrantes, pero hay una realidad que algunos migrantes están regresando de países como Ecuador, que tienen tasas de contagio muy altas. Y esto está ocurriendo en un momento en el peor momento posible para Venezuela. O sea, no solo tenemos una caída del 60% en el Producto Interno Bruto, la caída más grande de la historia de América Latina, eso es entre el 2013 y el 2019, o sea, sin contar este año, sino que además tenemos la caída de los precios del petróleo, tenemos el recrudecimiento de las sanciones, en particular las sanciones petroleras secundarias, que han golpeado nuestra capacidad de vender petróleo, de importar productos petroleros relevantes para nuestra producción o para la refrigeración, por ejemplo, de gasolina. Tenemos la caída de las remesas que trae por la crisis del coronavirus. Entonces tenemos un escenario verdaderamente catastrófico, donde yo creo que nosotros estamos enfrentando un riesgo, y digo esto entendiendo las consecuencias y con la responsabilidad, pero estamos enfrentando un riesgo de una hambruna, y una hambruna es un fenómeno en el que simplemente no hay suficientes alimentos para que la gente pueda sobrevivir. Comienza muerte en masa, va mucho más allá del hambre. La hambruna es definitivamente cuando mueren miles, cientos de miles de personas justamente por no poder comer. Yo creo que eso puede ocurrir en Venezuela, esta catastrófica situación. Y lo que hay que entender en este momento es que nuestra crisis política se convierte en un obstáculo para resolver este problema. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, $2.600 millones del Fondo Monetario Internacional
internacional para atender a nuestros problemas más urgentes, para atender la importación de alimentos necesarios para que la gente no se muera de hambre. Y eso en este momento no lo podemos obtener por el conflicto político. Hay 102 países que han ido al Fondo Monetario Internacional y Venezuela no es uno de ellos. No porque no haya intentado, de hecho el gobierno de Maduro lo intentó, sino porque el Fondo Monetario Internacional no reconoce, y esto es muy importante que lo intentamos, ni al gobierno de Maduro ni al gobierno de Guaidó. El Fondo Monetario Internacional efectivamente ha dicho, nosotros le podemos dar el dinero, pero ustedes primero tienen que ponerse de acuerdo, ustedes primero tienen que resolver sus problemas de gobernabilidad. Entonces aquí vamos, y directamente a la pregunta que tú haces, nosotros estamos en una situación en la cual este conflicto político no solo le está haciendo daño a los venezolanos, sino que está amenazando la misma supervivencia de los venezolanos. Yo creo que ahí todos los que hemos tomado una posición de alguna forma u otra, tenemos que hacer esta pregunta, tenemos que hacernos esta reflexión. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer ahora para evitar que en Venezuela se dé una tragedia que vamos a estar recordando por décadas? ¿Cuáles? Nuestros hijos no nos van a perdonar. Nosotros tenemos que ultimar todos los esfuerzos, sean cosas que nosotros podemos hacer individualmente, personalmente, a través de organizaciones, y sea a través de el entendimiento entre los distintos factores políticos, y no el entendimiento, no el diálogo, no la negociación para conseguir una solución política. Sabemos que eso es muy difícil, no sé cuándo la vamos a conseguir o si la vamos a conseguir, pero tiene que haber negociaciones entre los actores políticos para permitir que se restablezca el funcionamiento normal de ciertas dimensiones de la economía, en particular de nuestro sector petrolero, que son fundamentales para que nosotros tengamos recursos para poder alimentar a los venezolanos. Y ahí es donde yo te digo, la política, no todo vale, el poder no lo vale todo, el fin no justifica los medios. A las personas en la oposición, considerándome alguien de oposición, estando en contra del gobierno de Maduro, considerando que el gobierno de Maduro es una dictadura, ha violado los principios democráticos y se ha mantenido en el poder a la fuerza, es un gobierno de facto. Sin embargo, a mí me diferencia de algunos sectores opositores el que hay personas que están dispuestos a exacerbar el sufrimiento de los venezolanos con el objetivo de llegar al poder. Yo me pongo a Maduro primordialmente porque Maduro está dispuesto a exacerbar el sufrimiento de los venezolanos para mantenerse en el poder. Difícilmente yo puedo estar de acuerdo con algunos sectores opositores, no estoy diciendo que son todos, ni estoy diciendo que todo el G4, no, ni todo el gobierno de Ecuador. Estoy diciendo que hay algunos sectores opositores que nosotros hemos visto justamente en días recientes, por ejemplo, pidiendo que Estados Unidos bloquease la entrada de gasolina. ¿Cómo se puede? Menos mal que no pasó eso, menos mal que le hicieron caso, pero ¿cómo se puede en un país donde se están pudriendo los alimentos en el campo porque no haya gasolina para llevarlos a la ciudad? ¿Cómo alguien puede pedir que se bloquee la entrada de gasolina a Venezuela? A mí me parece que sinceramente me parece que eso es criminal, me parece que es macabro, y me parece que es tan criminal y tan macabro como algunas de las cosas que ha hecho el gobierno de Maduro y que se ha hecho desde el chavismo. Y yo en ese sentido me diferencio de ambos, me considero opositor, pero no creo que la lucha política pueda estar por encima de la vida de los venezolanos. Creo que la política debe ser, justamente debe estar orientada hacia ayudar a la gente, hacia preguntarnos en todo momento qué es lo que podemos hacer a través de la acción colectiva para ayudar a la gente a tener una vida mejor y en este momento tan grave a proteger sus vidas de lo que pueden ser las peores consecuencias. Francisco, lamentablemente logramos la conexión ya bastante tarde. Me comprometo a tenerte de nuevo en lo que tú puedas en el curso de la semana. Este es un tema muy importante y tu abordaje es un abordaje que reúne la búsqueda de la eficiencia política con el rescate y la preservación del factor principista que debe orientar la lucha desde el campo democrático. Muchísimas gracias, Francisco. Buenos días. Un gran saludo. Hasta luego. Era Francisco Rodríguez, economista venezolano. Él es presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela, reiterándonos una posición de principio. Dice, yo estoy opuesto al régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque destruye
la vida de los venezolanos. Mal puedo entonces, como opositor, formar parte de diseños o estrategias o tácticas que también exacerben el sufrimiento y el dolor de los venezolanos, supuestamente porque eso sirve para salir de la dictadura. Interesante, interesante. Y si usted tiene alguna diferencia con el señor Rodríguez o con lo que el señor Rodríguez haya hecho como economista o como político en el pasado, yo le ruego que no descalifique el argumento por descalificar a quien lo emite, sino que tenga una actitud ponderada, útil, escuche, oiga, razone, y además vea cómo todo esto afecta a su vida y lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar como venezolanos en defensa propia frente a todo esto que está ocurriendo. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.